en su poesía. Pero cuidado, el libro Perito en Lunas está pagado por la Iglesia de Orihuela. Es Luis Almarcha el que le ha sacudido el dinero para pagarlo. Y no va a pagarle el canónigo Almarcha un libro en el que hay un poema que dice que no le queda más remedio que satisfacerse manualmente. Por consiguiente, ahí tiene usted la segunda necesidad expresiva, formal del gongorismo, del carácter críptico de estos poemas. Es gongorismo, pero es un gongorismo mucho más contemporáneo. Su original sistema metafórico, su mundo lunado, su mundo donde las formas lunares aparecen por todas partes. Perito en Lunas, las lunas son muchas cosas, son todos los objetos redondos, el pecho de la mujer. Todo esto aparece descrito en metáforas difíciles, herméticas, pero al mismo tiempo creando un producto profundamente original en el 1933 del gongorismo que había iniciado la recuperación el 27. Perito en Lunas es tomar todos los elementos que hay alrededor, que son las cabras, que son las cuadras que él tiene que limpiar a diario, y convertirlos en materia poética. Es un libro muy visual, que tiene una técnica muy de viñetas, y Miguel Hernández lo explicó por los pueblos con un cartelón. Él llevaba un cartelón con dibujos e iba explicando las imágenes, lo cual nos indica que Miguel Hernández era alguien que pensaba muy visualmente y, de hecho, dibujaba muy bien. Es alguien que de repente todo su mundo cotidiano lo corta en facetas y lo vuelve a montar de una manera completamente moderna. Perito en Lunas no tuvo la acogida esperada. En una carta de abril del año 33, Miguel Hernández se quejaba al ya consagrado Federico García Lorca, 12 años mayor que él, a quien había conocido hacía 3 meses cuando estaba de gira por Murcia con el grupo teatral de La Barraca. Admirado poeta amigo, le escribí hace mucho, pidiéndole elogios, aunque ya se los había oído, para mi Perito en Lunas. Y aquí me tiene usted. He pensado ante su silencio que usted nos tomó el pelo a lo andaluz en Murcia, recuerda, que para usted fuimos o fui lo que recuerdo que nos dijo cuando le preguntamos quién era uno que le saludó. Ese, dijo, uno de los de adiós, ¿cuándo nos vemos? Y luego me escriben muchas cartas a las que yo no contesto. Puede estar ofendido contigo. Perdone, pero se ha quedado todo. Prensa, poetas, amigos. Tan silencioso ante mi libro tan alabado, no mentirosamente como dijo por usted la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso a nadie. Yo creo que en aquel encuentro murciano, Lorca no se llevó una buena impresión de Miguel por 2 aspectos. Por ese exceso, ¿no?, de orgullo y sobre todo por el aspecto físico de Miguel Hernández. A Lorca le gustaba la gente bien vestida. Y si no, que se lo pregunten a Buñuel cuando no le dejó subir y acompañarlo a casa de un doctor en plena castellana porque no llevaba corbata, ¿no? Lorca era un burgués, Lorca era un genio, Lorca era el mejor dramaturgo que tuvo la generación del 27 y uno de los poetas más universales que hemos tenido, pero Lorca tenía su carácter. Y Lorca era muy solidario con aquellos marginados que le interesaban, literariamente hablando, como los negros o como los gitanos, pero a la hora de enfrentarse realmente a un caso concreto, como era el de Miguel, de alguna manera se espantaba de sus maneras o de su vestimenta. Hay que ver el tono que Miguel Hernández emplea en las cartas. Él no pide, exige. Hay una carta, a la primera a Lorca, en la que se queja de que Lorca no haya hecho nada de publicidad para su primer libro, Perito en Lunas. Usted me dijo que me iba a ayudar, etcétera. Recuerda, y escribe recuerda con 4 o 5 A's, que es una manera de transcribir el grito, ¿no? Recuerda. Lorca reacciona con paciencia, escribiéndole una carta, tienes que tener paciencia, los primeros libros funcionan mal, etcétera, etcétera. Insiste Miguel Hernández y ya hay una carta en la que ya supone la ruptura absoluta. El éxito monstruoso del romancero gitano, que se agota en un mes, la primera edición de Lorca, a Lorca le trajo un inconveniente.
y es que le trataban de gitano. Y Lorca se ponía frito porque le reventaba que le consideraran pues un poeta, digamos, de intuiciones, pero no un poeta culto. Y este pobre Miguel Hernández, que es la antítesis de la diplomacia, escribe una carta en la que le trata de calorré de nacimiento. Calorré es un gitanismo, y no contento con llamarle gitano, le trata de calorré. Imagínese la reacción de Lorca. En marzo de 1934, Miguel Hernández estaba de nuevo en Madrid. Esta vez su estancia en la capital, entre idas y venidas a Orihuela, fue mucho más fructífera. Había escrito un auto sacramental inspirado por Ramón Sige, que a la manera calderoniana era una hábil dramatización de la doctrina católica al servicio de la contrarrevolución iniciada por el gobierno del radical Alejandro Lerroux. El auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve, o Sombra de lo que eras, es a fin de cuentas una recreación dramática de una conferencia que llevaba años dando Ramón Sige, que era la danzarina bíblica. Miguel Hernández estaba escribiendo el dictado de Ramón Sige, cuidado, pero con su gran talento creativo. Algo que van a detectar en muy poco tiempo los demás y que le advertirán, ¿no?, de esa relación, hasta qué punto puede ser buena. El temido y prestigioso José Bergamín, a quien Rafael Alberti había definido como un virtuoso de la puñalada trapera, acogió con los brazos abiertos al pastor poeta. No solo se comprometió a publicar el auto sacramental en su revista Cruz y Raya, sino que le adelantó 300 pesetas, mucho más de lo que hubiera podido recibir por su publicación, que vio la luz en julio de ese año. Bergamín era una persona mucho más resabiada. Es decir, es famosa la frase de él cuando se justificaba como compañero de viaje de los comunistas y decía: con los comunistas hasta la muerte. Ahora bien, ni un paso más. Bergamín, además, es un hombre que le va a dar mucho juego, porque es un católico de izquierdas comunista. Entonces, para Miguel eso era una auténtica contradicción. Y es un católico quien le advierte precisamente de los peligros católicos de alguien como Sige. Le pone en guardia. Y sobre todo le pone en guardia cuando lee algo tan delicioso como ese auto sacramental, que tiene un trasfondo filofascista. Y Miguel todavía no está capacitado para pillar esos matices, ¿no? Él no sabe que Sige le ha volcado todo eso. Él ha escrito una obra de teatro, y ya digo casi al dictado de Sige, y no se da cuenta de esas tiras filofascistas que aparecen ahí. Pero sí que se da cuenta de que Bergamín es alguien que empieza a quererlo. En la redacción de Cruz y Raya conoció a José María de Cossío, una figura fundamental que le ayudó siempre, pero sobre todo a Pablo Neruda. Este encuentro le iba a cambiar la vida, ya que el diplomático y poeta chileno fue quien le introdujo en los círculos literarios de la capital. Ese primer contacto con Neruda es para Miguel alentador. Que le diga que es el mejor poeta católico de España, ¿no? Él se lo toma como un auténtico elogio, y Neruda lo decía de verdad. Es decir, no es que yo tenga mucha querencia con lo católico, pero es que usted es un magnífico poeta católico. Y a partir de ahí hubo una simpatía que fue decisiva para que concretamente en la Navidad del año 34-35, Neruda le dijera a Miguel que se marchaba a Madrid, que se iba a instalar allí ya como cónsul, que le habían dado el traslado y que, por favor, que se fuera con él. Que se fuera a Madrid, que ya le buscarían trabajo como fuera. De regreso a Orihuela, a mediados de agosto, conoció a la que sería su mujer, Josefina Manresa, 5 años más joven que él. Josefina era una adolescente. Era una chica de pueblo. Ella era una costurera, trabajaba en un taller de costura, su padre era guardia civil, y era una persona muy preocupada, lógicamente, en aquel ambiente del qué van a decir. Las chicas entonces eran de una pudibundez extraordinaria, de una restricción en cualquier manifestación amorosa. Entonces Miguel se enamora de ella, el primer enamoramiento que tiene Miguel. Ella no le hizo mucha gracia cuando le vio por primera vez, ¿no? Porque ella había oído en algunas ocasiones que estaba loco, que escribía, que hacía versos, que se bañaba en el río.
cuando estaba el agua congelada, rompía el agua para meterse dentro. Y ella todo eso que le habían contado, pues la tenía un poquito así como diciendo, uy, yo no me fío, que se fije en otra, ¿no? A mí no me gusta. Él como insistió muchísimo porque él se enamoró de ella a primera vista, rápidamente. Claro, con el tiempo pues se fue dando cuenta de que aquello que decían pues no era así. Y así comenzó ella su relación con Miguel Hernández, por lo menos lo que ella contaba. En octubre de 1934, a punto de cumplir 24 años, Miguel Hernández regresó a un Madrid crispado por la huelga revolucionaria de Asturias, que derivó en una brutal represión. En este periodo, tomó contacto con la estética de la Escuela de Vallecas y uno de sus máximos exponentes, el pintor Benjamín Palencia, le prometió ilustrar su futuro libro de poemas El silbo vulnerado. La Escuela de Vallecas se planteó una resolución para hacer un arte a la altura de la década de los 30, que en España llevaba el compromiso añadido de la República, por lo tanto, un arte que debía ser más popular. Era una especie de vuelta al compromiso, de neocasticismo, se enfrentaba a la Escuela de París. Pero así como fue muy bien recibido por la Escuela de Vallecas, nunca fue invitado a frecuentar la residencia de estudiantes. Su aspecto rústico, de pana y alpargatas, no encajaba con la élite encorbatada de la residencia, más bien desagradaba. Josefina teme que me pueda pasar algo si me ven por Orihuela. Pero necesito estar con mis amigos y abrazar a mi familia. Quiero oler de nuevo los campos, ver las calles de mi pueblo. No me va a pasar nada. Ya he penado 4 meses en la cárcel. ¿Y de qué más me van a acusar a mí? ¿De escribir poesía? Al final me detuvieron y me metieron en los sótanos del seminario, convertido en cárcel. Fue el Patagorda, ese oficial del juzgado, el que me denunció. Mi padre no me ha venido a ver durante los 2 meses que he estado encerrado allí. Dicen que yo me lo he buscado. Me llevan a Madrid. Me han formado un consejo de guerra acusado del delito de adhesión a la rebelión militar y me condenan a muerte. Me conmutan la pena por 30 años y 1 día. No quieren otro García Lorca. En febrero de 1935, Miguel Hernández volvió a Madrid con la intención de quedarse. Por invitación de sus amigos Carmen Conde y Antonio Oliver, con los que había intimado en Murcia cuando dirigían la Universidad Popular, se unió de inmediato al grupo de intelectuales que llevaban a cabo las llamadas misiones pedagógicas por los pueblos de España. Entre febrero y mayo, viajó con la misión por tierras de Castilla la Vieja, La Mancha y Andalucía, una experiencia que le dejó profundos sentimientos, como relata de una de sus incursiones. Como el viaje fue por los finales de abril, salí a cuerpo limpio para allá. El frío me cogió y tuve que pedir auxilio a la capa del alcalde en el primer pueblo, a la del maestro en el segundo, a la de un labrador en el tercero, a la de otro en el cuarto. En el último pueblo hicimos la segunda misión en pleno campo, proyectando el cine contra el muro de la iglesia. Era cosa de ver los labradores sentados sobre arados y carretas volcadas, la cigüeña de la torre asustada, los candiles con que alumbrarnos en la vara levantada de un carro, las estrellas temblando de frío por mí y yo envuelto en mi capa parda de un labrador.
De regreso a Madrid, tuvo lugar un encuentro muy importante para el poeta. Conoció a Vicente Aleixandre, quien le acogió en su casa generosamente. Animado por Neruda, le escribió una carta en la que firmaba Miguel Hernández, pastor de Orihuela. A partir de ese momento, encontró un nuevo hogar. La influencia de Aleixandre sería decisiva en su obra. Yo creo que ejerce una influencia, tanto Aleixandre como Neruda, muy importante, porque él descubre que puede haber una poesía sin pureza, lo que se llamaba la poesía impura, que representaba Neruda. Y además, Miguel conoce que hay una poesía surrealista, Vicente Aleixandre, y se da cuenta de que en ese terreno él puede dar un campo de creatividad extraordinario. Resulta que son las personas que mejor le tratan, sobre todo Vicente Aleixandre, que le trata como un verdadero hermano. De ahí que cuando él se da cuenta que pertenece a los poetas que son viento del pueblo, le dedicara a Aleixandre, con una dedicatoria muy reveladora, el libro que escribe Viento del Pueblo, en el que ya él es un poeta del pueblo. Nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Solo las honradas manos pueden contener lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Neruda encontró a Miguel Hernández un trabajo gracias a su amistad con un aristócrata que era alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El diplomático conocía su poesía y estaba dispuesto a nombrarlo para el puesto que deseara. El poeta se lo pensó y al cabo pidió a Neruda. ¿No podría el vizconde encontrarme un rebaño de cabras por aquí, Madrid?